mostrarte un trade que tomé en el oro y que terminó dejándome alrededor de $256 de ganancia. Pero quiero que prestes atención a algo. Lo interesante no son los $256. Lo interesante es todo lo que ocurrió antes de entrar. Porque cuando los traders ven una operación ganadora, normalmente solo ven el resultado, no ven el análisis. No ven la paciencia, no ven todas las señales que el mercado fue dejando en el camino. Y justamente eso es lo que vamos a analizar hoy. Voy a mostrarte exactamente qué fue lo que vi, por qué decidí entrar, cómo gestioné el riesgo y cómo fui protegiendo la operación mientras el precio avanzaba a mi favor. Porque créeme, muchas veces una buena operación no nace de encontrar una entrada mágica, nace de saber esperar la confirmación correcta. Así que abre bien los ojos porque este trade tiene varias lecciones que pueden ayudarte a mejorar muchísimo tu forma de analizar el mercado. Vamos al gráfico. Estamos en el oro en temporalidad de 5 minutos. Este trade empezó a llamar mi atención aproximadamente a las 8:55 de la mañana del lunes, más o menos como por aquí. Y algo importante, aquí es que era lunes y no teníamos noticias de alto impacto relacionadas con el dólar. ¿Y por qué esto importa? Porque cuando no existen eventos económicos fuertes, muchas veces el precio se mueve de una forma mucho más técnica y respetando mejor las estructuras. Y justamente eso fue lo que ocurrió. Lo primero que detecté fue que el precio se encontraba dentro de un canal alcista mayor. Voy a alejar el gráfico para que lo vean de esta manera. Lo duplico. Aquí tenemos el primer punto de este canal y este es el segundo punto. En la parte de aquí este sería el primer punto, el segundo punto y el tercer punto. Vean esta estructura, tenemos máximos más altos. Este máximo es más alto que el anterior. Mínimos más altos. Este mínimo es mayor que el anterior. Y un canal perfectamente respetado. Pero aquí viene lo interesante, el precio ya estaba llegando a la resistencia dinámica del canal en este punto, una zona donde históricamente podía aparecer presión vendedora y además comenzó a consolidarse en este punto. Ahora bien, mientras muchos traders estaban viendo simplemente una consolidación, yo estaba viendo algo diferente. Vamos a acercarnos a la gráfica. Yo estaba viendo algo diferente. Yo estaba viendo la posibilidad de que se estuviera formando un doble techo o incluso algo todavía mejor, un hombro, cabeza, hombro. Y cuando juntas una posible figura de cambio de tendencia con una resistencia dinámica importante, recuerden esta de aquí, este canal alcista que habíamos anotado anteriormente. El precio estaba en este punto y es donde nos está formando el hombro, cabeza, hombro. Y cuando juntas una posible figura de cambio de tendencia con una resistencia dinámica importante, las probabilidades empiezan a ponerse interesantes. Por cierto, si todavía no has visto mi clase completa sobre el hombro, cabeza, hombro, al finalizar este video te la voy a dejar por aquí, porque entender esa figura puede ayudarte muchísimo a detectar posibles cambios de dirección antes de que ocurran movimientos importantes. Y aprovecha para suscribirte y activar la campanita porque todas las semanas estoy subiendo contenido que te ayudará a entender mejor cómo se mueve realmente el precio. Entonces, el hombro cabeza a hombro comenzó a tomar forma y aquí fue donde entró la paciencia, porque yo no estaba buscando adivinar, yo estaba esperando confirmación. Lo que necesitaba ver era el rompimiento del cuello de la figura. Porque hasta que el cuello no se rompe, la figura sigue siendo solamente una posibilidad. Entonces vamos a marcar de mejor manera el cuello o el soporte y la resistencia. Esta zona de soporte y resistencia se le dice cuello porque esta es una figura chartista llamada hombro, cabeza, hombro. Entonces esta parte de aquí se le llama el cuello del hombro, cabeza, hombro, recuerden. Y vean cómo aproximadamente a las 9:10 de la mañana obtenemos justamente esa confirmación. El precio rompe el cuello, perfecto, pero todavía no entré, porque aquí es donde muchos traders se precipitan, ven el rompimiento y entran inmediatamente y después lo sacan por stop loss. Yo quería algo más, quería ver un retroceso, quería que el mercado me demostrara que realmente los vendedores seguían presentes y eso fue exactamente lo que sucedió. El precio retrocede a la zona del cuello.
Y posteriormente me deja esta vela bajista. Vean su cuerpo, vean la mecha. Esa combinación nos muestra algo muy importante: rechazo, presión vendedora, participación activa de los vendedores, y al finalizar esa vela fue cuando decidí ejecutar mi entrada. Ahora quiero que prestes atención porque aquí viene una parte muy importante. Esta no fue una entrada tomada porque sí, porque tenía una lógica, todo tenía una razón. El hombro, cabeza, hombro, que se da justamente en la resistencia dinámica del canal, me rompe el cuello del hombro, cabeza, hombro, espero el retroceso y nos da la vela de confirmación. El stop loss fue colocado por encima de la cabeza o del hombro de la figura, ya sea que lo hayas puesto en esta parte de aquí, que sería del hombro, o más arriba, como por acá, que sería de la cabeza. Cualquiera de las dos es correcta. Yo en este caso decidí ponerlo arriba de este hombro para que el stop loss esté un poco ajustado. ¿Y por qué ahí el stop loss? Porque si el precio regresaba hacia esta zona, significaba que la figura probablemente había perdido validez, y cuando nuestro análisis deja de tener sentido, debemos salir. Así de simple. Ahora observen algo interesante. Después de entrar, el precio comenzó a moverse temporalmente en mi contra. Y aquí es donde muchos traders se asustan, pero yo seguía tranquilo. ¿Por qué? Porque seguía leyendo el comportamiento del precio. Vamos a acercarnos un poco. Vean esta vela, rechazo bajista. Vean la siguiente, fuerza bajista. Vean esta vela, rechazo bajista, presión vendedora con gran cuerpo. Vean la siguiente vela, la segunda, hay un fuerte rechazo bajista. Vean la tercera vela, más presión vendedora, más fuerza bajista. El mercado seguía contándome exactamente la misma historia, los vendedores seguían teniendo el control. Y por eso decidí mantener mi posición. De hecho, si no hubieras entrado en la primera oportunidad, en esta donde yo entré, todavía habrías tenido una segunda entrada aquí, después de esta vela de rechazo, y una tercera entrada en esta vela de fuerza. Incluso esta tercera entrada terminó siendo extremadamente eficiente, porque después de ella el precio prácticamente se desplomó. Si te está gustando esta explicación paso a paso, regálame un me gusta para que YouTube le muestre este video a más traders. Y ahora quiero hacerte una pregunta. Si hubieras estado viendo este gráfico en tiempo real, ¿dónde habrías tomado la entrada? ¿En la primera confirmación? ¿En la segunda? ¿O habrías esperado hasta la tercera para entrar con mayor seguridad? No hay respuestas correctas o incorrectas. Lo importante es aprender a pensar como trader. Así que déjame tu respuesta aquí abajo. Ahora hablemos del take profit. Y aquí es donde la gestión hizo una enorme diferencia. Recuerden que todo estaba ocurriendo dentro de un canal alcista mayor. Y si entendemos cómo funcionan los canales, sabemos que el precio suele reaccionar en sus extremos de esta manera. Por lo tanto, cuando el precio llegó al soporte dinámico, es decir, esta parte de aquí, tomé una decisión muy importante. Vamos a verlo directo en el trade. Aquí tenemos el canal alcista y respeta la estructura. Y aquí es cuando topa con el soporte dinámico. Por lo tanto, cuando el precio llegó al soporte dinámico, tomé una decisión muy importante: mover el stop loss a break even. Y quiero que recuerden esto porque es una de las partes más importantes de toda la operación. Cuando el precio llega a una zona donde potencialmente puede reaccionar, tiene sentido proteger el capital, porque si el mercado decide girarse, nos iremos sin pérdida. Y si continúa avanzando, seguimos teniendo la posibilidad de capturar el movimiento completo. Eso es exactamente lo que ocurrió. El precio siguió cayendo y finalmente coloqué mi objetivo en esta zona de soporte. Vean, nos alejamos un poco en esta zona de soporte, que es donde inició todo este impulso alcista, que fue donde nos hizo el hombro, cabeza, hombro. Entonces, para mí fue muy importante esta zona. Un riesgo-beneficio cercano a 1 a 3. Alrededor de las 11:30 de la mañana, la operación terminó cerrándose. Resultado, más de $256 de ganancia. Y aquí viene algo que a muchos les cuesta creer.
Yo no estuve 2 horas y media pegado a la pantalla viendo cada vela, no estuve sufriendo cada retroceso, no estuve moviendo el stop loss cada 5 minutos. Simplemente seguí mi plan. Cuando el precio llegó al primer objetivo, protegí la operación en break-even, puse mis alarmas y dejé que el mercado hiciera lo suyo. Entiende algo, los traders profesionales no ganan dinero por mirar más gráficos, ganan dinero por ejecutar mejor sus decisiones. Y muchas veces, después de hacer un buen análisis, lo más rentable que puedes hacer es dejar de tocar la operación. Porque esta operación no la cerré justamente aquí y la puse mejor en break-even. Porque si yo me hubiera salido aquí, hubiera tenido nada más 1 a 1 de ganancia, no iba a ser tanto. Y no es el riesgo-beneficio que mayormente busco mínimo 1 a 2. En ciertos casos pongo 1 a 1, pero en este caso decidí mejor poner break-even y ponerlo casi 1 a 3 de beneficio. El resultado iba a ser en empate o ganancia completa. Y déjame contarte algo personal. Hace muchos años trabajaba en un cine, mi salario rondaba los $200 al mes, un mes completo de trabajo, mes completo. Y hoy pude generar más que eso en una sola mañana desde casa. Y no te cuento esto para presumir, te lo cuento porque quiero que entiendas algo. Todos empezamos en algún lugar. Yo también fui principiante. Yo también cometí errores. Yo también perdí dinero intentando descubrir todo por mi cuenta. Pero con el tiempo entendí que lo que realmente cambia los resultados no es trabajar más duro, es tener una metodología, tener una ruta, tener a alguien que ya recorrió el camino antes que tú. Y justamente por eso existe FBM Trading University, porque quiero ayudarte a evitar años de prueba y error, a desarrollar las habilidades correctas, la gestión correcta, la mentalidad correcta y una metodología que puedas repetir una y otra vez. Muchos traders sueñan con generar ingresos consistentes con el trading, pero muy pocos tienen un plan claro para llegar ahí. Si tú quieres acelerar tu proceso, aprender acompañado y construir una base sólida como trader, te invito a aplicar, porque tu objetivo no debería ser encontrar el trade perfecto. Tu objetivo debería ser convertirte en el tipo de trader capaz de generar resultados de manera consistente. Te dejo el formulario en la descripción. Hoy aprendiste esto. Teníamos un canal alcista mayor de esta manera. Respetaba bien la estructura. El precio llegó a la resistencia dinámica, nos formó un hombro, cabeza, hombro. Esperamos pacientemente el rompimiento del cuello que se dio aquí. Esperamos el retroceso, esperamos una vela bajista de confirmación y ahí ejecutamos la entrada. El stop loss fue colocado por encima del hombro, que sería este de aquí, y también se pudo haber colocado encima de la cabeza, por acá. El take profit cerca de 1 a 3 de beneficio por aquí. Y algo fundamental, al tocar el soporte dinámico del canal, este de aquí, protegimos la operación moviendo el stop loss a break even, sin excepciones. Porque ganar dinero es importante, pero proteger el capital es todavía más importante. Recuerda, la consistencia no suele venir de encontrar operaciones mágicas, suele venir de ejecutar una ventaja simple una y otra vez con disciplina. Y si este trade te sorprendió, espera ver la clase completa del hombro, cabeza, hombro, porque una vez que aprendes a identificar esta figura correctamente, empiezas a ver posibles cambios de tendencia que antes pasaban completamente desapercibidos. Te la dejo por aquí. Nos vemos ahí, traders. Tradea y duerme.